Seguimos con el plebeyo, estamos aquí listos para analizar un poquito la coyuntura y ampliando esto, ¿no?, que sucedía desde hace un tiempo en Argentina, que se llevó a la acción justo con el intento o el disparo que hicieron contra Cristina Fernández de Kirchner, y que seguimos hablando de los discursos del odio. En esta sección siempre estamos hablando de las usinas de desinformación que generan odio, amores y odios y demás. Justamente el jueves pasado a la noche sucedió lo que todos sabemos y se ha puesto en boga en todos los medios de comunicación. Hablan de la cultura del odio, a veces sin saber ni conceptualizarlo mal. Se cree que la cultura del odio es opinar y criticar de alguna manera. Entonces queremos dejar en claro un poquito de qué se trata estos discursos del odio, que son todo tipo de discurso pronunciado en la esfera pública, es decir, públicamente, no en el ámbito de lo privado, que o sea redes sociales o medios de comunicación, que procure promover, incitar o legitimar la discriminación, la deshumanización y o la violencia hacia una persona o grupo de personas en función de pertenencia a un grupo religioso, étnico, nacional, político, racial. Es decir, que después de lo que sucedió el jueves a la noche, hemos visto cómo estos discursos de odio han circulado por distintos medios de comunicación, incluidas las redes, ¿no es cierto? Entonces, y ahora todo el mundo, desde un lado y del otro, dice, no, nosotros no emitimos discursos de odio. Claro, como que el odiador siempre es el otro, nunca está en uno. Es el otro. Entonces me parece importante dejar en claro que acá está la química del odio. Mira, un ejercicio. Acá está, empiezan los estereotipos, los prejuicios. Que los tenemos todos, Que los tenemos todos, y el odio es una parte de la condición humana. Y a partir de que eso se difunde en las redes, aparecen elementos de violencia, exclusión, discriminación. Veníamos comentando que esto era discursivo, y a partir del jueves a la noche, ese discurso o eso simbólico pasó al acto. No opinamos sobre el acto en sí, sino que el odio pasó a la acción. Y ahí vemos la fractura social, la violencia, la discriminación. Y esta es la escalera del odio, para tener en cuenta cómo llegamos, cómo descendemos a ese discurso y a ese odio que es emitido públicamente. Está bueno pensarlo como un descenso. Exactamente. Los prejuicios, estereotipos, la polarización. Necesitas una sociedad blanco-negro, no hay grises. Con la famosa grieta que venimos hablando siempre, exactamente, ¿no? Sectarismos. Vos sos blanca, yo sos negro, o yo soy de un partido, vos sos del otro. El fanatismo, ¿sí? Y eso te lleva directamente a la práctica o a los discursos de odio, que pueden ser discursivos, simbólicos o pasar a la acción. Habíamos hablado del atentado de Salman Rushdie, digamos, para irnos un poco de la coyuntura argentina. Eso también fue un discurso de odio. Los colectivos trans, travestis siguen denunciando todos los días cuestiones de exclusión y discriminación y que le llaman discursos de odio. Así que me parece importante tener en cuenta esto. Fundamentalmente un mensaje a los colegas y a los que trabajamos en los medios. No confundir, jerarquizar conceptos. Que yo te critique a vos públicamente no significa que esté emitiendo un discurso de odio. Pero si yo emito un discurso de acuerdo a tu color de piel, al color de la blusa, etcétera, etcétera, ya puede ser entendido como tal, ¿no es cierto? Más en estos momentos donde hay proyectos que dicen que hay que disciplinar esos tipos de discursos. Y para finalizar y para cerrar esto, que lo vamos a seguir charlando porque esto es un tema que no acaba. Hay figuras públicas que hablan de esto. Hay figuras públicas que han hablado del odio también. Se está desarrollando el Festival de Venecia y Ricardo Darín presentó Argentina 1985, película que seguramente vamos a hablar en unas semanas. Fueron muy ovacionados. Fueron ovacionados, película que describe el juicio a las juntas militares. Y esto decía, con esto queremos cerrar un poquito, esto decía Darín en el Festival de Venecia frente a la prensa extranjera. Lo vemos, Edu, si te parece. Dale. Cada uno hace lo que puede con respecto a la rabia, a la ira, a la cólera. Por eso es que es importantísimo revisar cuál es la violencia propia, la interna, qué es lo que nos pasa a nosotros adentro. Porque a veces sin darnos cuenta podemos contribuir a esa violencia generalizada. Yo creo que si uno tiene sensibilidad humanista, el primer deber es tratar de ponerse en el lugar del otro, incluso cuando recibimos una agresión, porque la bola de nieve que produce la agresión y la violencia es muy fácil de generar y es muy difícil de detener. No nos olvidemos que el odio probablemente sea el único sentimiento que no prescribe.